Página 37. Los Pasars, Homer Katuzian, 2009. Irán antiguo, medieval y moderno. Capítulo 1. Mitos, leyendas e historia antigua. 1.3. La tragedia de Sillabos. Sillabos es el joven, excepcionalmente noble y caballeroso hijo de Kikabus. Sudabe, la hermosa esposa de Kabus, se enamora de su galante hijastro e intenta seducirlo. Cuando el joven rechaza sus insinuaciones, ella se queja a Kabus de que ha intentado seducirla, pero el rey no le cree. Sudabe urde un complot y deciden someterse a una ordalía. Sillabos acepta cabalgar sobre el fuego para demostrar su inocencia. Se enciende una enorme hoguera, a través de la cual el joven príncipe cabalga sobre su corcel negro y emerge completamente sano. Kabus, convencido de la inocencia de su hijo, llama a Sudabe ante él y denuncia su maldad. Pero le perdona la vida a petición de Sillabos, aunque más tarde recupera su favor. Poco después, Afrasiyab invade Irán, y Sillabos se ofrece voluntario para liderar una fuerza contra él. Lo acompaña Rostam como su lugarteniente y guardián. Mientras tanto, el gobernante turanio tiene un sueño apocalíptico, entra en pánico, envía a Sillabos fabulosos regalos y pide la paz. Sillabos acepta su oferta y envía a Rostam a su padre con un informe de las negociaciones exitosas. Kabus, indignado por el acuerdo de Sillabos, le dice a Rostam que debe arrojar los regalos al fuego, enviarle a los cautivos para que los decapite y declarar la guerra a Afrasiyab. Rostam intenta, sin éxito, disuadir a Kabus de esta decisión y, desdichado, parte hacia su Sistán natal. Sillabos, considerando irrazonables y deshonrosas las órdenes de su padre, envía a su ejército de regreso a Irán y se refugia en Turán. Afrasiyab lo recibe con gran honor y le otorga la mano de su hija, Farangis o Farigis. Afrasiyab tiene en alta estima a Sillabos, pero su gran éxito despierta los celos de su hermano, Garsibas, quien incita al rey contra el príncipe iraní, alegando que está en secreto conspirando con la corte iraní para cometer un acto de traición. Engañado, Afrasiyab envía un ejército para arrestar a Sillabos, quien intenta huir, pero es capturado. Las súplicas y lágrimas de Farangis, otra de las heroínas de Saname, resultan infructuosas. Le cortan la cabeza a Sillabos y en el lugar donde se derrama su sangre crece una planta, que más tarde se llamaría la sangre de Sillabos. Farangis maldice a su padre al enterarse de la ejecución de su esposo y Afrasiyab ordena que ella también sea ejecutada, pero se salva al descubrirse que está embarazada del príncipe. La noticia de la muerte del joven, valiente e inocente Sillabos conmociona a las élites y nobles iraníes, quienes critican a su padre, Kikabus, por haberlo obligado a buscar refugio en Turán. Sabasun, el luto anual por la sangre de Sillabos, continuó celebrándose hasta el siglo XX, y en sus formas y rituales a veces se asemejaba mucho al luto por el imán Hossein, dando la impresión de que, al ser la tradición más antigua, probablemente influyó en el estilo de luto por el martirio de Hossein. Véase el capítulo 3. En una referencia metafórica a la tragedia de Sillabos, Hafiz escribió: el rey de los turcos acepta las palabras de reproche de los detractores. Que la injusticia de la sangre de Sillabos le avergüence. En su conocida novela Sabasun, Simin Danezbar ha utilizado el tema para narrar una historia moderna de martirio político. A su debido tiempo, Farangis o Farigis da a luz a Kikosrab, quien está destinado a convertirse en uno de los chas más renombrados de la antigua mitología iraní. El joven príncipe es llevado a las fronteras de China. El paladín Hib es entonces enviado a buscar a Kikosrab, y junto con su madre Farangis se disponen a cruzar el río Okus hacia Irán. Al enterarse de esta noticia, Afrasiyab los persigue, pero no logran cruzar las anchas y turbulentas aguas a caballo, una hazaña milagrosa que es posible gracias a que Kikosrab posee el Fur, o gracia divina. Y así, su abuelo, Kabus, lo nombra sucesor, con preferencia a su hijo, Faribors. Kikosrab se convierte en un samui exitoso, la personificación del gobernante justo. Lucha contra su abuelo turanio, Afrasiyab, y lo derrota y finalmente lo mata, así como a su hermano, quien había sido el instigador de la muerte de Sillabos. Esto pone fin a la larga disputa entre las dos casas de Irán y Turán. Pero finalmente, Kikosrab también decide dimitir y cede el poder a Lorazb, un descendiente lejano de un antiguo Shah. Página 39. 1.4. El advenimiento de Zoroastro.
Lorazp también abdica posteriormente en favor de su hijo Gostasp, o Vistasp, y se retira a un templo para llevar una vida ascética. Es durante el reinado de este último que Zoroastro comienza a predicar su nueva fe y convierte al Sai a su corte. Arjasp, el gobernante turanio, considera esta conversión una traición a la vieja fe y ataca a Irán. No está claro qué era la antigua fe. Probablemente fue el culto iraní el que reconoció a Ahura Mazda, el dios de la luz y las buenas obras, y a Ahriman, el señor de las acciones oscuras y malvadas, antes de que Zoroastro reformara y desarrollara el culto. Por otro lado, y como se ha señalado, este segundo ciclo del Saname, al igual que el primero, tiene lugar en el este de Irán, cerca de tierras donde floreció el budismo, véase el capítulo 2. El propio Lorazp parece haber entrado en un templo budista, y los turanios que condenaron a Gostasp por abandonar la antigua fe eran de Asia Central. Sea como fuere, una prolongada guerra entre ambos países resulta en la muerte de Lorazp, hasta que Esfandiyar, hijo de Gostasp y heredero aparente, derrota y mata a Arjasp. En un momento dado, Gostasp encarcela a Esfandiyar, pero al liberarlo para que lidere la guerra contra Arjasp, le promete el trono si gana la guerra. 1.5. La tragedia de Esfandiyar. Pero Gostasp incumple su promesa. Esfandiyar se queja a su madre, quien le aconseja aceptar la decisión de su padre de permanecer al mando. Esfandiyar entonces confronta a su padre, le recuerda todas las dificultades que ha sufrido al derrotar a Arjasp y exige la corona y el trono, tal como le había prometido el Sa. El astuto e impasible Gostasp pide entonces consejo a un sabio, quien lee el futuro y le dice que Esfandiyar está destinado a ser asesinado por Rostam. Para librarse de su hijo, Gostasp lo llama y le dice que Rostam lo ha desafiado y que debe ir a Sistán y llevarlo a la corte encadenado, tras lo cual abdicará en favor de Esfandiyar. El joven príncipe sospecha de los motivos de su padre, pero aún así se propone someter a Rostam. Al llegar a los dominios de Rostam, le ordena que se someta y lo acompañe a la corte encadenado. Rostam responde que nadie lo verá jamás con vida y encadenado. ¿Quién te dijo que fueras a atarle las manos a Rostam? Ni siquiera los cielos podrían atarme las manos. El conflicto finalmente desemboca en una serie de combates. Durante estos combates, Rostam se da cuenta de que ningún esfuerzo puede quebrantar a Esfandiyar. Busca el consejo del pájaro mágico Simorg, quien le dice que Esfandiyar es invencible, excepto en el ojo. Le ordena a Rostam que fabrique una flecha especial y la use si es necesario. En el siguiente combate, Rostam se humilla ante Esfandiyar aún más que antes y dice estar dispuesto a darle tesoros incalculables y otros regalos, e ir con él a la corte. Pero Esfandiyar responde que debe haber grilletes o guerra. En ese momento, Rostam pon la flecha de tamarisco en el arco, tal como le había ordenado Simorg. Disparo directo al ojo de Esfandiyar. Y oscureció el mundo ante los ojos del campeón. Rostam muere poco después en un complot urdido por el rey de Kabul, en el que su medio hermano, Sagad, es el principal culpable. Antes de morir, Rostam mata a Shaghad. Tiempo después, Gostasp muere y deja el trono al hijo de Esfandiyar, Bahman. Entronizado, Bahman ataca Sistán en venganza por la sangre de su padre, la devasta y mata al hijo y al hermano de Rostam. Bahman tiene un hijo con su hija, Omay, con quien se casa, ya que el incesto está permitido no solo en la mitología iraní antigua, sino también en la sociedad iraní antigua. Omay sucede a su padre y esposo, y a su vez es sucedida por su hijo, Darab, mientras que su hermano, Sasan, se aleja. Darab es a su vez sucedido por su hijo, Dara. Es durante el reinado de Dara que Alejandro ataca y conquista Irán. Esto pone fin al segundo ciclo del Saname, el de Keyanian. Tras una breve y fugaz referencia a los arsácidas, Ascanillán, en el Saname, llega el tercer ciclo del libro, la legendaria historia de los asánidas, que comienza con el fundador de la dinastía, Ardeshir Babacan, véase más adelante y el capítulo 2. Los dos primeros ciclos, el Pizdadillán y el Keyanian, se desarrollan en las partes orientales de la meseta iraní. Los asánidas, por otro lado, se concentraban en el sur y el oeste. El Saname de Ferdowsi no menciona el periodo seleucida, cuando los griegos alejandrinos gobernaron las tierras iraníes. Su referencia a los arsácidas, que florecieron durante más de 4 siglos hasta que fueron derrocados por Ardeshir en el año 224 después de Cristo, es pasajera, aunque se mencionan con más detalle en otras fuentes postislámicas,
véase más adelante y el capítulo 2. La mayor omisión, sin embargo, es la ausencia de cualquier referencia a los aqueménidas, fundadores del primer imperio persa, el último de los cuales, Darío III, fue derrotado por Alejandro. En la historia real, aparecen primero, seguidos por los seleucidas griegos, a quienes reemplazan los arsácidas iraníes, partos, quienes a su vez son sucedidos por los asánidas persas. Así, en la mitología iraní, los keyanianos han sustituido a los aqueménidas, quienes surgieron de Pars en el sur, no en el este, y gobernaron el imperio desde el oeste y el sur, al igual que lo hicieron posteriormente los asánidas. Página 40.